Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes transmitiendo nuevamente su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 6 de marzo de 2023. Los saludos, soy Doris y también estamos aquí con el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra nuestra grandiosa historia. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, muy buenas noches, y amigos de Urus Radio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos un lunes más, y estamos aquí con muchas ganas de seguir platicando, licenciada. Sí, ha gustado bastante esta serie del anecdotario de la Revolución Mexicana, profesor, y pues ya es el episodio número 4. Así es, pensábamos que íbamos a hacer 3, ya es el 4, y yo creo que vamos a llegar como al 7, yo creo, porque siguen saliendo anécdotas y más anécdotas de la Revolución Mexicana, licenciada. Sí, siguen saliendo y también nuestros amigos nos preguntan que si va a hablar de algún personaje de la historia de la Revolución, y bueno, son muchos personajes que bueno, son parte de ese anecdotario de nuestra Revolución Mexicana. Y pues también vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos que están aquí en el chat, los tempraneros. Iván Cortés, ¿cómo estás, Iván? Javier Quiroz, Ger Solano, ¿cómo estás también, Ger? A ver, ¿quién más? Amanda Adco, arquitecta Montserrat Martínez, Arturo Moreno, Gerson Olivas, Christopher Olaf, Carolina Hernández, Luis Berra y también Adán Tejero. Y pues bueno, vamos a ver, también está nuestro amigo Alex Ramos de Pátzcuaro, y bueno, también profesor, adelante, profesor, por favor. Licenciada, bueno, pues en primer lugar, pues agradecer las atenciones que recibimos, licenciada. Sí, claro, adelante, profesor. Amigos, estuvimos la semana pasada, tuvimos la oportunidad de estar en nuestro querido, y no lo digo por adorno, la verdad, nuestro queridísimo puerto de Veracruz. Ay, sí, perdón. Tuvimos una reunión banquetera ahí en la zona naval. Igual salieron un cadete o algo así de la naval para ver qué pasaba en buena onda, o sea, sin agresión. Resguardando la seguridad, ¿no? Exacto, porque pues éramos un grupo muy nutrido y ya se les explicó, la licenciada les explicó, bueno, de qué se trataba, de una reunión a raíz de un programa de radio hablando de historia. No hubo mayor problema, la verdad, gente amable, los cadetes de nuestra marina. Y luego estuvimos en Tolome, sí, juntito a Paso de Ovejas, donde dimos una conferencia para los jóvenes de ahí de la telesecundaria, y después tuvimos la oportunidad de ir a Puente Nacional. Estuvimos en Puente Nacional, un lugar muy importante en el devenir de nuestra historia, sobre todo en la etapa de la independencia, zona que peleó Guadalupe Victoria, sí, precisamente, y luego estuvimos en una de las haciendas de Santana, que se encuentra en ruinas. Cuidado el lugar, pero está en ruinas. Y bueno, fue muy interesante. Estuvimos en el Museo de la Marina Armada de México. Ahí vale hacer un comentario, la verdad es que el museo es muy bonito, muy bonito, interactivo. Se le ve producción, la verdad es que se le ve producción. Particularmente, esto es una opinión particular, creo que faltan detalles, y un detalle es que no se habla prácticamente nada de la destrucción de Winfield Scott en el 47, cuando ataca el puerto de Veracruz, bueno, en una actitud criminal la de Winfield Scott, y pues prácticamente no se comenta nada en el museo, que es una de las veces que es heroico este puerto. Es así como que me hizo sentir, digo, ¿por qué no queremos hablar de este tema?
nos sigue doliendo y no queremos hablar de este tema, pero es necesario. Para poder sanar heridas es necesario hablar precisamente de esto. Entonces, pero el museo muy bonito, nos atendieron muy bien, igual el personal del museo nos atendió muy bien. Y bueno, pues estuvimos 3 días ahí en el puerto y la verdad, gracias amigos, gracias por todas sus atenciones. Veracruz es bello, como dice la frase, solo Veracruz es bello, profesor. Sí, así es, y bueno, les tenemos por ahí algunos datos más, licenciada, ¿los dice al final o ahorita de una vez? Dígame de qué, profesor. Bueno, ya tenemos confirmado Palacio de Minería. Ok, sí. Tenemos confirmado para qué día, licenciada. Es para el día 30, amigos, el 30 de este mes. Y bueno, vamos a estar a las 7 de la noche, como otras ocasiones. Esta vez es en jueves. Y bueno, allá estaremos en Palacio de Minería. Jueves 30 de este mes, Palacio de Minería con el tema Tratados Guadalupe Hidalgo. Se cumplieron 175 años, amigos, el mes pasado, 175 años de que nos fue arrebatado la mitad o poco más de la mitad de nuestro territorio. Y les digo, de ese tema no se quiere hablar, no se menciona. Entonces, no se pudo hacer la conferencia en febrero debido a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, pero bueno, ya estamos de nuevo invitados, amablemente invitados al Palacio, y pues vamos a estar el día 30, ya saldrá el comunicado, licenciada, para que se inscriban nuestros amigos que quieran estar ahí, porque yo veo por aquí en algunos de los mensajes, hagan una banquetera en Ciudad de México, pues ahí está la banquetera precisamente, ¿no? En Palacio de Minería, pues está excelente una reunión ahí, y bueno, tenemos otros lugares ya confirmados también, licenciada, allá en, ¿cómo se llama? En Tecpan de Galeana, ¿sí? Tecpan de Galeana, y ahí vamos a tener una banquetera. En Tecpan de Galeana vamos a transmitir el día 10, el día 11 creo que vamos a ir a otro lado, no recuerdo a dónde. Atoyac, creo que sí. Atoyac de Álvarez. Pero bueno, todavía no sabemos bien el itinerario y creo que el miércoles sería el 12, miércoles 12, estaríamos en Acapulco, profesor, en una banquetera. Sí, a ver si la podemos hacer en el Fuerte de San Diego, ¿no? Así es, están viendo eso nuestros amigos. Ojalá se pueda. Pues bien, licenciada, si usted me da luz verde. Adelante, profesor. Adelante. Bien, amigos, continuamos con estas historias increíbles de la Revolución Mexicana, increíbles, cosas que pasamos desapercibidas, insisto, como que ya tenemos a veces muy estandarizada la Revolución Mexicana y nos olvidamos de que hubo muchísimos detalles muy interesantes. Empezando, pues nuestra revolución comienza antes que la Primera Guerra Mundial, y en la Guerra Mundial, bueno, en Europa se estaban dando con todo, pero con todo, del 14 al 18, con todo. Y bueno, no olvidemos que tristemente, amigos, la tecnología avanza más durante épocas de guerra que en épocas de paz, porque como lo decía el buen caricaturista Quino, el ser humano inventó primero la ametralladora que la máquina de escribir, primero inventó cómo matarse más rápido que cómo comunicarse más rápido. Entonces, desgraciadamente es la naturaleza del ser humano, y bueno, México no iba a ser la excepción, comenzamos una revolución, y hoy hablaremos de una pequeña página pues que no se menciona, y que son los halcones dorados de Villa. Los halcones dorados de Villa, sabemos que el grupo, digamos, de mayor confianza, el grupo que custodiaba incluso al general Villa, pues eran los llamados dorados. Pero resulta que Pancho Villa hace negociación, bueno, no él, pero él autoriza que Raúl Madero, hermano de Francisco Madero, haga una negociación con un personaje, Edwin Charles Pearson. Él es un piloto
piloto en los Estados Unidos, él aprende a pilotear en los Estados Unidos y hace una negociación para comprar un avión. Claro, de esos aviones muy primitivos, amigos, realmente muy endebles los aviones, y él contrata a otro piloto, Jefferson de Villa, que curiosamente es el apellido es homónimo de Francisco, sí, por un salario de $200 mensuales, pero pagaderos en oro, pagaderos en oro y por adelantado para que pilotearan este avión. No olvidemos que también está la anécdota de que a Villa le ofrecieron un submarino y Villa pues no entendía mucho. ¿Se acuerdan, amigos, cuando les platicamos que el general Ángeles es el que le enseña a disparar un cañón a Villa haciendo una parábola? Porque Villa disparaba sus cañones de frente por completo. Bueno, pues no es que digamos ignorante a Villa, sino pues desconocía de nuevas tecnologías que se estaban utilizando en la guerra europea, y una de estas pues era el nacimiento de la aviación como arma, sí, en un combate. Entonces Raúl Madero es el que le sugiere que se compre un avión, y lo compra Francisco Villa, y contratan a Edward Charles para que prepare pilotos de la División del Norte para comprar más aviones. ¿Y sabe cuántos pilotos pudieron preparar, licenciada? No, profesor. Ninguno. Ningún piloto pudieron preparar, porque no se querían subir al avión, les daba miedo subirse a esa máquina, claro. Sí, a esa máquina tan endeble, subirse, y los que se atrevieron a subir, ninguno se quiso volver a subir, simplemente no quisieron. De ahí el valor de Francisco y Madero. ¿Se acuerdan que les platicamos, amigos, que Francisco Madero fue el primer presidente que se subió a un avión aquí en los campos de Balbuena, donde está el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez? Bueno, a un ladito, ya ahorita está poblado toda esa zona. Bueno, pues en el caso de Villa, los que se atrevieron a subirse al avión no les quedaron ganas. El chiste es que no pudieron preparar absolutamente a nadie, ¿sí? A nadie. Y este primer avión tiene acción por primera vez en la batalla de Torreón, previa a la de Zacatecas, ¿sí? Ahí es donde por primera vez utilizan el avión. Claro, ni siquiera hablamos de esos aviones de combate tipo el Barón Rojo o todo esto con ametralladoras. No, todavía no tenían esa tecnología. En Europa pues se estaba empezando a desarrollar. Les digo, estamos hablando del 14, justo cuando inicia la Guerra Mundial. Entonces, ¿servía para qué un avión? Para poder observar, ¿sí?, desde las alturas los movimientos o las posiciones del enemigo. Y por qué no arrojarles una que otra bombita, sí, pero que las bombas no estaban hechas todavía o construidas para bombardeos. Entonces era arrojar casi cartuchos explosivos, arrojarlos y a donde cayera. Entonces realmente no causaban mucho daño. ¿Se acuerdan que les platicamos que la primera batalla aérea contra un barco pues se da precisamente en México, allí en Topolobampo? Entonces estaban buscando armas nuevas, ¿sí? Entonces Villa, en alguna ocasión, ya preparando la batalla de Zacatecas, él les pide a los dos pilotos norteamericanos que hagan un reconocimiento de Zacatecas, y ellos le dicen: no podemos volar. ¿Por qué? Porque hay neblina, y con neblina no se puede volar. Y ahí Villa empezó a desconfiar de la Fuerza Aérea. Sí, bueno, todavía no se le podía llamar Fuerza Aérea, de los aeroplanos, porque el mismo Villa decía: es que yo con mi caballo, sí, yo puedo hacer el reconocimiento y la neblina no me estorba. ¿Cómo es posible que ustedes con su avión simplemente no puedan por una neblina? Había conceptos que no entendía Francisco Villa. Pero bueno, este avión posteriormente chocaría. El piloto, Edwin Charles, fue a Ciudad Juárez a traer refacciones, regresó, entregó las refacciones y se volvió a ir, y no se volvió a parar en la División del Norte.
dejémoslo un momentito por ahí, porque el otro que tuvo la visión, o el otro personaje que tuvo la visión de los aeroplanos, fue precisamente Venustiano Carranza. Y Venustiano Carranza adquiere diferentes aviones que estamos hablando, insisto, de los pioneros de la aviación, no solo en México, sino en el mundo, de los pioneros. Entonces ya había aviones que eran obsoletos porque se estaban modernizando muy rápido, estaban encontrando nuevas tecnologías, aunque fuera, insisto, muy básico el equipamiento de estos aviones, pero Carranza se hace de 5 aviones en Veracruz. 5 aviones y que va a utilizar. Los aviones llegaban desarmados y había que armarlos aquí. Entonces él llama a Alberto Salinas Carranza, que era su sobrino. Y él, podríamos decir que el capitán Alberto Salinas es el fundador como tal de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿sí? O sea, él se le encomienda esta organización. Cuando Villa se entera de que Carranza sí se va por la cuestión de los aviones, y sobre todo, amigos, porque recordemos la batalla de Lébano. De esa batalla la hemos mencionado varias veces, pero no hemos como narrado como tal la batalla. Fue una batalla que duró 72 días. La ciudad de Lébano fue sitiada por las tropas de Tomás Urbina durante 72 días. Ahí soportaron los constitucionalistas. Y bueno, el Lébano era la entrada a la zona petrolera. ¿Se acuerdan, amigos, que también les hemos platicado que Carranza protegía mucho esa parte de la zona petrolera porque estaba comercializando y de ahí se estaba haciendo de dinero, de armas, de pertrechos, de uniformes, etcétera, del petróleo que se estaba vendiendo? Entonces Villa quería llegar a la zona petrolera, se lo encomienda a Tomás Urbina y simplemente Tomás Urbina no pudo entrar. Y cuando platicamos la muerte de Urbina, bueno, pues según esto, Urbina lo traiciona a Villa en la batalla de Lébano, se deja vencer, y esto por un comentario de la mujer de Urbina, que es la que le hace llegar el comentario a Villa de que Urbina se había vendido. Sí, lo cierto es que Urbina tiene sitiada al Líbano durante 72 días. Entonces, de que estaba necio, estamos hablando de más de 2 meses de combate, ¿sí? Él estaba necio a querer tomar y a querer cumplir las órdenes. Pues bueno, ahí participa ya la Fuerza Aérea Constitucionalista. Ahí ya participa la Fuerza Aérea, les digo, todavía con bombardeos muy endebles, sin mucho lastimar a la gente, pero sí causa un efecto moral, pues sí, el hecho de que te estén disparando desde arriba, pues. Entonces, Villa adquiere 6 aviones para superar a la Fuerza Aérea de Venustiano Carranza. Adquiere 6 aviones, los cuales va a utilizar él, ¿sí? En la batalla de Trinidad, en la batalla de León, los va a utilizar estos aviones, pero igual para reconocimiento más que nada. Los pilotos no tenían mucha habilidad para pelear. Sin embargo, en la población de Naco, en Sonora, se da la primera batalla en México, la primera batalla aérea, entre un avión carrancista y un avión villista. Pero todos los pilotos, amigos, todos los pilotos eran mercenarios norteamericanos que ya sabían volar estos equipos. El capitán Alberto Salinas apenas estaba formando u organizando una escuela de aviación y estábamos en plena revolución. Entonces en Naco, Sonora, se da el primer combate aéreo entre estos 2 aviones, pero fíjense, amigos, son aviones, insisto, muy endebles. Volaban, no tenían la maniobrabilidad que tienen ahorita los aviones, ni siquiera los que tuvieron para el 17 o para el 18 en Europa. Entonces no tenían ametralladoras, sino que sacaban la pistola y se agarraban a balazos allá arriba.
o sacaban un rifle y se disparaban, pero están en movimiento, el movimiento no es sostenido, se mueve demasiado el aparato en el aire, cualquier ráfaga de viento los mueve. El chiste es que se hacían muy poco daño. Y esto mismo sucede en Europa. Fíjense, amigos, terminan los dos pilotos, el piloto carrancista y el piloto villista, terminan de dispararse a balazos allá arriba en el aire, y pues ya se me acabaron las balas, pues a mí también. Bueno, nos vemos, sí, nos vemos. Y se despiden en el aire haciendo adiós con la mano y se va cada quien. Uno dice, ¿cómo hacen eso? Son enemigos. Pues realmente los dos eran americanos. Posteriormente los dos pelearían juntos en Europa, ¿sí? Pero estaba cada uno sirviendo a su causa. Lo mismo hacían los primeros pilotos en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, de que se les terminaban las balas de las pistolas y se despedían uno al otro. O sea que no es que México no, vamos, se diera esta situación fraterna entre pilotos, no, también se daba en Europa, ¿sí? Entonces, realmente, amigos, los aeroplanos, los aviones, no fueron determinantes, ni en el Líbano ni en ninguna otra batalla, no fueron determinantes, pero la curiosidad es esa, de que ya se utilizaban aviones, ¿sí?, de combate durante la Revolución Mexicana. Y la prueba está que en la expedición punitiva, ¿sí?, de Pershing, cuando entran a buscar a Villa después del ataque a Columbus, viene Pershing con 8 aviones, que por cierto, un avión de esos casi los derriban en Chihuahua, la gente a pedradas, ¿sí?, porque bajó el avión a traer un mensaje y cuando el avión va a despegar, la gente corrió tras de él y empezó a apedrear el avión, ¿sí?, causándole serios daños, casi lo hace caer al avión cuando iba despegando a pedradas la gente, en uno de los aviones de Pershing. Entonces, amigos, ese sería el inicio de la Fuerza Aérea Mexicana. Posteriormente, posterior a la Revolución, bueno, ya tendríamos una escuela de aviación, una fuerza aérea como tal, y pues yo creo que una de las páginas más gloriosas pues es el Escuadrón 201, que va a pelear a Filipinas en el 45, ya durante la Segunda Guerra Mundial, y pues es de las páginas más gloriosas de la aviación mexicana. Entonces, pero todo se inicia ahí, en la Revolución Mexicana. No toda se hizo a lomo de caballo, no todo se hizo en los vagones de ferrocarril, sino también a bordo de aviones, que esto casi no se comenta. Por eso decidimos platicarlo como una anécdota de la Revolución Mexicana. Pero bueno, amigos, pasemos a otro tema muy, muy interesante, que son los bilimbiques. Los bilimbiques, amigos, sucede lo siguiente. El 26 de abril de 1913, en Piedras Negras, Venustiano Carranza hace la primera impresión de los bilimbiques. ¿Qué son los bilimbiques? Son billetes, pero que tienen una circulación totalmente local. ¿Por qué se llaman bilimbiques? Empezando, ¿por qué se llaman bilimbiques? Porque esta estrategia, fíjense nada más qué estrategia tan ingeniosa, pero tan, ¿cómo podemos decir?, tan sucia, la implementa un tipo llamado William Weeks, que era dueño de una mina, la mina Green, en Cananea. Entonces, pues sabemos cómo vivían nuestros obreros, no solo en Cananea, sino en toda la zona minera, toda la zona agrícola, con los extranjeros en la zona petrolera, etcétera, los abusos que se cometían con ellos. Entonces lo que hace William Weeks es hacer papel moneda, un supuesto papel moneda que tenía circulación únicamente en la zona donde estaba la mina, y con esto les pagaba a los mineros. Obvio, todas nuestras monedas, amigos, todos nuestros billetes, todos absolutamente, tienen un respaldo en oro. De hecho, todas las monedas del mundo están respaldadas por oro,
¿sí? Entonces, si yo tengo un billete de 100 pesos, son 100 pesos oro. Si tengo un billete de 10 pesos o de 20 pesos, son 20 pesos oro, que será mínimo el oro, un polvito nada más, pero está respaldado por oro. Porque lo fácil, pues, es hacer billetes, ¿no? Agarro y empiezo a imprimir y puedo hacer miles de millones, pero no tiene ningún respaldo. Y como el oro no debe circular, ¿sí? Porque se perdería, vamos, o se acumularía, etcétera. Entonces, ese billete, esa moneda, representa ese oro, pero está respaldado por un banco. En este caso de México, por el Banco de México. Está respaldado. Nosotros tenemos nuestras reservas de oro, ¿sí? Que todo esto se registra ante el Banco Mundial. Sabemos cuánto oro tenemos, cuántos cientos de toneladas de oro, que son nuestras y que son las que respaldan nuestra moneda, como la moneda de todos los países. Pues bien, este hombre, él hizo sus propios billetes y precisamente por la mala pronunciación, ¿sí?, de William Wicks, que sería William, pero William, se fue deformando la palabra por William Vickes o William Vickes. Se empezó a deformar la palabra y se les empezó a llamar William Vickes. A este tipo pues le convino bastante el haber hecho estos billetes para la mina, ¿sí? Porque así ya no pagaba con moneda que sí estaba respaldada. Y recuerden, amigos, que en ese tiempo nuestra moneda era de plata, por lo tanto tenía un valor per se, ¿sí? Tenía un valor, no solo como banco, ¿sí?, sino el mismo material con el cual estaban hechas nuestras monedas, pues era plata. Entonces, pues este hombre evitaba pagar con plata y pagaba con estos billetes para que consumieran ahí mismo. Esto va a ser Venustiano Carranza, ¿sí? Les repito, en 1913 hace la primera edición de William Vickes. Esto es, agarren, dice, hagan ahí en Piedras Negras, en Coahuila, hagan billetes y con esto le pagamos a la gente. Al principio funcionó porque la gente no entendía que los billetes tenían que estar respaldados. Entonces empezó a circular la moneda, pero de pronto otras gentes que sí sabían que tenían que estar respaldados dicen, a ver, no te puedo aceptar este billete puesto que no tiene un respaldo. Sí, esto no me garantiza a mí absolutamente nada. Y si yo este billete lo quiero utilizar en otra región, no me lo van a aceptar. Es obvio, ¿sí? No se va a aceptar. Entonces, comienza a devaluarse nuestra moneda, que en esos tiempos estaba a la par del dólar. Un peso mexicano por un dólar. Y comienza a devaluarse nuestra moneda, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía Carranza? Guardar los billetes que sí estaban respaldados y entregar bilimbiques. ¿Para qué? Para él poder comprar con esto armas, etcétera. O sea, se quedaba con todo el dinero. Justificado por el Plan de Guadalupe, como ustedes quieran, pero él se quedaba con todo el dinero. Bueno, como esto empezó a funcionar, el que lo hace después es Victoriano Huerta, que había usurpado la presidencia de la República. Entonces él por decreto, ¿sí?, ordena a todos los bancos privados a entregar sus reservas de oro y plata al gobierno. Todos los bancos, les digo que ya había en México varios bancos, sobre todo extranjeros, tenían respaldo en oro y plata, y los obliga Victoriano Huerta. ¿Para qué? Para comprar armamento, para abastecer a su ejército, y empieza a imprimir bilimbiques y empieza a dárselos a la gente. Esto, les repito, pues va a ocasionar otra devaluación y nuestra moneda se empieza a ir para abajo. De tal forma que, como esto funciona, les repito, en un principio es casi como movernos con trueque, pues gobierno que sacaba sus bilimbiques. Gobernador que sacaba los bilimbiques.
y que tenían valor solamente mientras él gobernaba, pero en el estado de un lado gobernaba otro que no le aceptaba sus bilimbiques, o cambiaba el poder en tal estado, en Coahuila, en Sonora, en Chihuahua, o qué sé yo, y perdían el valor, ¿sí? Y la gente se quedaba sin nada, solamente se quedaba con papel impreso, era con lo único que se quedaba. Entonces, pues esto ocasionó muy serios problemas. Yo recuerdo una huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se ha criticado esa huelga de 1916, puesto que ellos pedían su pago en oro. Sí, decían, ay, ustedes todos los lujos que quieren que les paguen en oro. No, todo el mundo quería que les pagaran en oro, o sea, que estuviera respaldado por oro, porque si no, era papel impreso nada más. No tenía ningún valor. Entonces el valor era interno, y les digo, no en todas las regiones del país. Entonces ahora imagínense para exportar, ¿sí? O para importar. Era una terrible dificultad. Y esto hace que nuestra moneda caiga en ese tiempo de estar a la par con el dólar, a irnos a 8 pesos por un dólar. De hecho, 8.50 por un dólar. Tanto se depreció nuestra moneda a raíz de los bilimbiques. Los bilimbiques se imprimieron del 13 al 16. Es hasta la Constitución del 17, cuando el artículo 28 de la Constitución crea el Banco Nacional de México, que es el único que tiene permitido la impresión de papel y de monedas, ¿sí? Por medio de nuestra queridísima Casa de Moneda, que hace monedas preciosas, nuestra Casa de Moneda. Son los únicos permitidos, pero ya por un orden constitucional, y el Banco de México se va a inaugurar hasta 1925. Entonces, mientras era un relajo, amigos, porque yo traía billetes de diferentes ejércitos. Es más, hay billetes que no dicen gobierno de México o gobierno de un estado. El ejército tal pagará tanto, ¿sí? O reconoce este billete, ¿no? Tal ejército, de ese tamaño. Entonces, ¿dónde estaba el dinero? Por eso era tan importante el oro y la plata, sobre todo para comprar armamento. ¿Se acuerdan esa leyenda de que Rodolfo Fierro muere cuidando el oro que le había dado Villa para comprar armas, etcétera? O sea, todo se movía con estos metales, porque les digo, estaban los bilimbiques que no servían para nada absolutamente. Entonces, amigos, ahorita, bueno, se ha comentado mucho, ¿no?, que se está apreciando nuestro peso y está a 18 pesos por dólar. Se está apreciando, no depreciando, sino apreciando nuestra moneda. Pero no se acuerden, amigos, no se olviden, amigos, que hace unos años le quitamos 3 ceros a la moneda. Realmente un dólar debiera costar, con los 3 ceros, 18,000 pesos. Así se ha devaluado nuestra moneda, de haber estado al 1 por 1, luego 8.50, y durante muchos sexenios, ¿sí?, en 12.50. Y yo me acuerdo cuando comenzaron las devaluaciones en la época de Echeverría, terribles devaluaciones, que se va hasta 25, ¿sí? Y luego con José López Portillo, no se diga, amigos, no se diga con López Portillo, o sea, se destroza la economía mexicana, ¿sí? Y luego vienen mejor, para que no se sienta tan feo, quítenle 3 ceros, ¿no? 3 ceros a la moneda, y pues si le volvemos a poner los 3 ceros, ahorita sí está nuestra moneda en 18,000 pesos de los de antes por un dólar. Así es como estamos, amigos, ¿sí? Que bueno, se maneja sin estos 3 ceros, se ha apreciado un poco la moneda, que bueno, pero sí, hay que entender cómo se movía esto, y bueno, yo comento esto por los llamados bilimbiques, porque les digo, cada quien hacía sus propios billetes. Entonces encontramos muchas monedas y billetes revolucionarios. Y hay coleccionistas, y bueno, necesitan bastante tiempo para poderse hacer de una buena colección de bilimbiques, que pues ya nada más son como curiosidades, porque realmente no tienen un valor, tienen el valor histórico o estimativo, pero no es de gran valor, no es así de gran valor
que cueste miles de pesos un billete, a menos que sea muy raro, ¿no? Por ejemplo, esa primera edición de Carranza de Piedras Negras, pues sí son ediciones raras, y para los coleccionistas, para los numismáticos, esa famosa moneda de Mora Huerta, pues es una moneda que tiene mucho valor para los coleccionistas. Pues esta es la historia de los bilimbiques, amigos, y de ahí que cuando Carranza, les repito, toma el poder, inunda el país de bilimbiques. Ya cuando él toma el poder en la Ciudad de México en el 16, inunda el país de bilimbiques, de tal forma, amigos, que nuestra economía en todo el país se movía más por bilimbiques que por billete original, porque el billete original lo estaba recogiendo el gobierno y estaba repartiendo los bilimbiques. Entonces lo que hace es un contrato Venustiano Carranza con los Estados Unidos para que los Estados Unidos hagan nuestros billetes y no se pudieran falsificar, porque eran muy fácilmente falsificables. Entonces surgen en el 16 los billetes infalsificables. Pero esto se vuelve a hacer otro relajo porque se deprecia más nuestra moneda. Entonces de nuevo se regresa a los billetes, y esto es real, amigos, real lo que les voy a decir. Se compraron billetes infalsificables, se dejan de comprar para generar billetes falsificables. Así, con esa libertad. Vamos a sacar nuevos billetes para que ustedes los puedan falsificar. ¿Sí? De ahí surgió un lema en el 17, bueno, poquito antes del 17, que decía: el viejo no roba, pero permite robar. Hablando precisamente de Venustiano Carranza por estos movimientos económicos que hizo. Y les digo, se va a poner orden hasta la Constitución, y hasta 1925 es cuando se le pone orden a la economía mexicana, pero para entonces ya estábamos pues muy hundidos, ya estábamos en 12.50, que les digo se conservó hace mucho tiempo nuestro peso. Pero esa es la historia de los bilimbiques, otra situación curiosa de nuestra Revolución Mexicana. Y ahora toquemos un tema, amigos. De esto igual se sabe poco. Nosotros aquí en Urus Radio nos hemos comprometido a platicar todas las versiones, y hay varias versiones, dar la mayoría de versiones. Ustedes que nos están escuchando, ustedes tendrán su propio juicio. Nosotros tenemos nuestro propio juicio. Solamente platicamos lo que dice la historia, ¿sí? La narramos. Entonces, lo que vamos a platicar, igual a lo mejor a personas muy afines a Francisco Villa, pues no les va a gustar. Y personas contrarias a Francisco Villa, pues van a decir, qué bueno que hablaron de esto, ¿no? Sí, es muy probable. Nosotros vamos a platicar lo que hemos leído al respecto, y cada quien hará su juicio, ¿sí? Y estamos hablando de un personaje, Maclovio Herrera, el general Maclovio Herrera, que era conocido como el Caporal, así le apodaba Pancho Villa, el Caporal. Él nace en 1879, o sea que en la Revolución tiene 32, 33 años, es muy joven, viene de una familia de mineros, y cuando comienza la rebelión o revolución maderista, se da de alta con Tomás Urbina, ¿sí? Acuérdense que ya platicamos la muerte de Tomás Urbina. Se da de alta con Tomás Urbina y comienza a luchar en contra de Díaz, de la reelección de Díaz, bajo las órdenes primero de Tomás Urbina y después de Manuel Chao. Termina esa primera etapa de la revolución, entregan las armas, o sea, licencian a sus tropas, pero después viene la rebelión de Orozco contra Madero. Entonces vuelve a tomar las armas Maclovio Herrera, ahora contra Orozco, ¿sí? Y en ese tiempo es cuando detienen a Francisco Villa, que están a punto de fusilarlo, y quien queda a cargo de las fuerzas villistas, de las fuerzas que tenía Pancho Villa, fue precisamente Maclovio Herrera. Él es el que queda a cargo de las fuerzas. Entonces vendría a ser como el segundo de Francisco Villa. Sabemos que Villa estuvo aquí, lo encarcelaron,
hasta que termina por escaparse, se vuelve a ir al norte y empieza a organizar la división del norte. Pero lucha Maclovio Herrera contra Huerta, bajo las órdenes de Manuel Chao, pero se da a notar mucho la intrepidez del general Maclovio Herrera, él, de sus hermanos que también participan en la batalla de Torreón, en la toma definitiva de Ciudad Juárez y sobre todo en la batalla de Tierra Blanca. La caballería, la brigada, encabezaba la brigada Benito Juárez. La brigada Benito Juárez era brigada de caballería. Entonces es definitiva en el triunfo de los villistas, o sea, él está apoyando ya ahí a Francisco Villa bajo las órdenes de Chao, pero se da mucho a notar, de tal forma que ya recibe órdenes directamente de Francisco Villa. Entonces es un general sumamente reconocido dentro de la revolución, sumamente reconocido. Pero se acordarán, amigos, cuando viene la discusión entre Villa y Carranza, esa discusión telegráfica, y donde Carranza desconoce a Pancho Villa, y entonces le dice Carranza, todo por el telégrafo, a los generales que nombren un nuevo jefe, y el que contesta es Felipe Ángeles, y Felipe Ángeles dice, ya hablé con todos, y al único jefe que reconocemos es a Francisco Villa, y lo desconocemos a usted como primer jefe. Que esto le costaría la vida a Ángeles poco tiempo después, y comienza la enemistad. En esos momentos estaba comisionado Maclovio Herrera. Maclovio no estaba en esa reunión. Entonces le informa Villa a Maclovio Herrera de que ahora los carrancistas son enemigos. Cuando antes eran amigos, ahora son enemigos, ¿sí? O los constitucionalistas. Y Maclovio Herrera le contesta por telégrafo, ¿sabes qué, Pancho? No hay que romper con Carranza, todos nos adherimos al plan de Guadalupe, vamos a seguir. Villa comienza a discutir con él, se hacen de palabras en el telégrafo y acaban insultándose. Maclovio Herrera y Pancho Villa acaban insultándose, ya con palabras altisonantes, etcétera, se mandan a volar, ¿sí? Y Villa considera traidor a Maclovio Herrera. Entonces le da la orden a Manuel Chao, que conoce bien a Maclovio, de que vaya por él, lo capture y lo fusile, ¿sí? Y bueno, Villa, cuando Maclovio le da la espalda, Villa lo que dice, ¿sí? Lo voy a matar a él y voy a matar a toda su familia, a todos los Herrera, los voy a matar. Entonces, cuando se entera Carranza de que Maclovio está de parte de él, pues le da gusto a Carranza porque defeccionó un general muy importante de la División del Norte a favor de Carranza y lo nombra comandante militar de Coahuila, ¿sí? A Maclovio Herrera, pero ya es enemigo de Pancho Villa. O sea, ya son enemigos por completo. Cuando estuvieron juntos en varias batallas, etcétera, ahora son enemigos. Bien, todavía la División del Norte es muy fuerte, es muy, muy, muy poderosa. Entonces, avanza la División del Norte, bueno, una parte hacia el centro, toman la Ciudad de México. Después se van a dar las batallas de Celaya, ¿sí? Y para ese tiempo, fuerzas villistas en el norte, a cargo de Manuel Chao, atacan y arrinconan en Laredo a Maclovio Herrera. Lo arrinconan. Entonces, justo el día que Maclovio Herrera con su gente tienen la noticia de la derrota de Pancho Villa en el Bajío, ellos hacen fiesta, porque ya son contrarios a Villa, ya son carrancistas, ¿sí? Entonces ellos prácticamente hacen fiesta. En esa fiesta, o en ese júbilo, están en Laredo, en ese júbilo, acuérdense lo que les platicamos, amigos, de que las fuerzas villistas se dividieron en 4 partes, ¿sí?
Unos estaban atacando allá con Tomás Urbina, estaban en el Líbano. Otra parte estaba atacando Laredo, atacando a Maclovio Herrera. El chiste es que la División del Norte no estaba completa ahí en Celaya, que no se le resta méritos pues a los obregonistas, pero bueno. Y pasa esto, amigos, le regalan un caballo a Maclovio Herrera, uno de sus generales, le regala un caballo, y él anda muy contento con su caballo nuevo, pero él sabe que pueden atacarlo fuerzas villistas, que lo pueden sorprender ahí en Laredo. Entonces él acostumbra todos los días mandar un ferrocarril, o sea, una máquina con algunos furgones, la máquina con una ametralladora al frente, a hacer recorridos por las vías para estar pues prevenidos por si llega el enemigo, ¿sí? Les digo, ese día que él sabe la noticia de la caída de Villa, él cambia las instrucciones, Maclovio Herrera. Y en ese tiempo los ferrocarriles tenían la costumbre de utilizar un listón tricolor, verde, blanco y rojo, un listón tricolor en la punta de la máquina, que cubría una parte de la punta de la máquina, de tal forma que se viera de lejos. Y esto significa que es un tren que no pertenece al gobierno usurpador, pues. Entonces, varias veces hubo confusiones, porque también los huertistas, también los constitucionalistas, ponían una bandera en la punta de la locomotora. Ese día sale una locomotora, ¿sí?, a hacer rondín, o sea, moverse varios kilómetros para ver si no venía el enemigo, porque le habían avisado a Maclovio Herrera que una columna con 1,500 hombres villistas se estaba acercando a Laredo. Entonces, sí, sale la máquina, él está feliz con su caballo, están contentos por las noticias que recibieron, cuando se acuerda, ¿sí?, que no le había dado instrucción a la máquina, a una de las máquinas que salió, no se le dio la instrucción de cambiar la insignia de la punta de la máquina. Y Maclovio había dicho que ahora las máquinas, bueno, los soldados iban a traer un listón de color naranja en el hombro, perdón, en el brazo, un listón de color naranja, e iban a utilizar unas nuevas banderas con una estrella blanca en el centro, unas banderas naranjas con una estrella blanca, para que desde lejos vieran que era un tren constitucionalista o de las fuerzas de Maclovio Herrera. Entonces dice, híjole, es que mandé ese tren, no le di la instrucción de que cambiara las insignias, viene para acá, no lo vayan a confundir, ¿sí? Se trepa a su caballo, sale con varios de sus hombres, cuando la máquina ya viene de regreso, y viene con su insignia del tricolor, ¿sí? Entonces sus hombres ya sabían que si venía una máquina con insignia tricolor, había que dispararle. Y entonces sus hombres empiezan a dispararle a la máquina, pero es máquina de Maclovio Herrera. Entonces empieza a gritar Maclovio Herrera, empieza a gritar, deténganse, son de los nuestros, no disparen, no disparen, ¿sí? Y detiene el fuego de la gente que estaba en Laredo, pero los de la máquina que traen una ametralladora al frente piensan que algo está pasando en Laredo. ¿Por qué les están disparando? Seguramente ya se metieron ahí los villistas y son los que les están disparando a ellos. Entonces ellos comienzan a disparar desde el tren. O sea, estaban disparando entre su misma gente. Maclovio detiene a los que están acá en la estación, avanza a galope tendido, ¿sí? Levanta la mano para que desde lejos vean, que se detengan, que no disparen porque están disparándole a su propia gente, cuando un balazo, ¿sí?, entra por el lado derecho de su cuerpo y le destroza el pulmón. O sea, de su propia gente. Ellos no vieron que era Maclovio Herrera, no lo reconocieron. Entonces le traspasa el balazo. En ese momento, aquí hay diferentes versiones. Una dice que al sentir el balazo Maclovio Herrera,
jala la rienda del caballo. Entonces el caballo, como iba desbocado, ¿sí? Iba a trote el caballo. Entonces, al sentir el jalón de la rienda, el caballo se levanta y avienta a Maclovio Herrera, pero que ya va herido con un pulmón destrozado, lo avienta hacia atrás, y las versiones ahí dicen que cuando cae Maclovio, el caballo le pega con una coz en la cabeza. Otra versión dice que al caer Maclovio se golpea con una piedra en la cabeza. Y otra dice que el caballo, al reparar, se va hacia atrás y le cae encima a Maclovio Herrera. ¿Sí? Pero todo comenzó con un disparo de su propia gente, por ese error que cometió en las insignias. Entonces llega su gente y agoniza entre ellos. Y ahí queda muerto Maclovio Herrera. De manera accidental totalmente, por su propia gente, queda muerto Maclovio Herrera. Y cuando se entera Venustiano Carranza, que acababa de recibir la noticia del triunfo de Álvaro Obregón, de pronto dice, esta batalla la perdimos. Al momento de que perdió a Maclovio Herrera, dice, perdimos esta batalla. Entierran a Maclovio Herrera, se me está acabando el tiempo, les platico rápido el final de todo esto, amigos, porque Pancho Villa va a cumplir lo que prometió. De hecho, el padre de Maclovio Herrera está en Oaxaca. Le llega un telegrama donde le avisan de la presidencia lo que acaba de pasar y que acaba de morir su hijo. Y él lo que dice, que es una lástima que muera su hijo, pero que él necesita parque para seguir peleando. O sea que el señor tenía en la mente, sí, están en riesgo mis hijos, pero vamos a seguir peleando. Se va hacia el norte, continúa peleando, y después en una batalla Villa va a capturar al padre de Maclovio Herrera y va a capturar a 2 de sus hermanos y los va a fusilar, ¿sí? Los va a fusilar afuera de Parral, afuera del Panteón Municipal de Parral, los va a fusilar y los van a colgar con alambre, ¿sí? En unos mezquites. Ahí deja colgados los cuerpos, porque Villa no perdonaba una traición. Y para él esta había sido una traición de Maclovio Herrera, de tal forma que de los 6 hijos, otro muere en combate, en otra batalla, o sea, muere el padre, y mueren 4, aparte de Maclovio, mueren 4, y solamente queda uno vivo, ¿sí? Uno vivo, que es Jesús Herrera, es el único de los Herrera que sobrevive. Y pues se dice, no hay un solo documento que lo compruebe, pero los que lo vivieron lo dicen, que Jesús Herrera es el que se va a reunir con Álvaro Obregón aquí en Ciudad de México para decirle que quiere matar a Villa y que le garantice a Obregón pues que no les van a hacer nada. Y Obregón le dice, organízate, ve con Salas Barraza, pónganse de acuerdo. Eso dicen, no hay nada que lo compruebe. Pero sí, Jesús Herrera va a formar parte de la gente que va a matar a Villa en Parral, sí, en 1923. Entonces, mucho se ha dicho que la muerte de Villa fue también una venganza de los Herrera, que solamente quedó uno vivo porque murió el padre, murió Maclovio en un accidente, pero los otros murieron fusilados, sus cuerpos colgados por la venganza de Pancho Villa. Entonces, amigos, les digo, hay muchas versiones, les platicamos aquí diferentes, cada quien haga su juicio. Lo que sí hemos dicho es que después de las derrotas de Villa en el Bajío, Villa era otro. Tan es así que ya comentamos que Felipe Ángeles dice, yo no sigo con Villa. Y Rafael Buelna también dice, yo no sigo con Villa, porque ya a Villa le sale la rabia, le sale el odio a Francisco Villa al sentir las traiciones, al vivir esas traiciones, y se va con todo Pancho Villa. Ahí sí no podemos ocultarlo, sería querer tapar el sol con un dedo. Sí es un gran personaje de la revolución, pero que se cometieron
este tipo de actos se cometieron, ¿sí? Entonces, hay un libro, les voy a pasar luego el nombre se llama Río de Sangre, creo, que platica un sobreviviente de los Herreros, un descendiente de los Herrera, donde platica todo este enredo y toda esta venganza de los Herrera contra Pancho Villa. Y bueno, pues la semana que entra platicaremos de algunas matanzas, amigos. Entre los temas que vamos a hablar, pues vamos a platicarlo, lo tenemos que decir, ¿sí? Vamos a platicar de la matanza de San Pedro de la Cueva, que también se le achaca directamente a Villa, y de las soldaderas de Santa Rosalía, entre otros temas. Volveremos a tocar la matanza de Huitzilac y tocaremos con un poco más de detalle la matanza de chinos por parte de Benjamín Argumedo, o sea, donde se cometieron matanzas, ¿sí? Hay una cosa que sí hay que aclarar y yo quiero subrayar, licenciada y amigos. Cuando hablamos de esta etapa de Villa, y ya no pudimos hablar de Genovevo de la O, tenemos que hablar de todos los generales zapatistas. Por eso le digo, licenciada, vea todo lo que nos falta. No hemos hablado de los generales zapatistas, de Gildardo Magaña, Genovevo de la O, Eufemio Zapata. Vamos a hablar también de ellos. Cuando hablamos esta parte de Villa, amigos, sí, quizá ya al estar en la guerra, la gente pierde humanidad, ¿sí? Por un lado hemos hablado de ese Villa, noble, ese Villa con las bolsas llenas de dulces para regalarle a los niños, y por otro lado lo vemos el problema era con Maclovio, porque es decir, voy a acabar con todos los Herrera, ¿no? Vemos su sed de venganza de Francisco Villa, entonces vemos lo ambivalente que en su momento fue. Eso pues no le resta las cosas meritorias que hizo, pero también no vamos a ocultar estas cosas que sí son pues criticables desde nuestro punto de vista, ¿sí?, en la vida de Pancho Villa. Y bueno, pues sería todo por hoy, licenciada. Ya no pudimos hablar de otros temas. Pues sí, ni hablar, se va rapidísimo el tiempo. Muchas gracias, profesor, y gracias también a todos ustedes por estar aquí con nosotros lunes tras lunes. Y pues bueno, una de las cosas que iba a comentar es que ¿cómo está la cosa aquí? Es que nos mandan un mensaje que felicitemos a Axel Daniel Barraza, que el próximo jueves es su cumpleaños. Felicidades, Axel, y también a Saúl y a su mamá Katia. Bueno, Saúl dice que le fascina también la historia de México. Y pues también nos comenta nuestro amigo es Art Díaz, profesor, que sí. Déjeme encontrar su mensaje, que dice que aquí en Toluca, aparte de billetes y demás papel moneda que circuló durante la Revolución, se hicieron monedas hechas con cartón comprimido. Es más, entre coleccionistas de numismática son muy buscadas este tipo de monedas. Se comprimía el cartón y se utilizaba un sello al rojo vivo y se le acuñaba el valor monetario. ¿Qué tal? Sí, no solo billetes bilimbiques, sino monedas bilimbiques. Excelente dato que nos aporta nuestro amigo Art. Sí, pues ya nos vamos amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerden que los esperamos aquí todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio, y también en todas las plataformas, casi todas, algunas todavía nos falta, pero nos pueden encontrar en Spotify, en Amazon, en YouTube y en otras plataformas. Que estén muy bien, cuídense mucho, y por acá los esperamos. Reciban un fuerte abrazo. Gracias a todos los que están en el chat, y pues ya creo que ya terminamos. Cuídense, que estén muy bien. Un abrazo, hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio.
Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.